Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol, su televisión favorita. Bueno, habrán notado que ya desde hace un tiempo hemos retrasado un poquito, ¿no?, el inicio del programa, bueno, pues porque se ha introducido a esa misma hora que teníamos nosotros la programación deportiva, con lo cual entramos justo después de los deportes los viernes por la noche, ¿no?, y en repetición los sábados, y ya saben también, pues por la radio. Bien amigos, pues bueno, ya hacía un tiempo que no llevamos un tema que es importante de cara a las vías judiciales, no tanto en el día a día, vamos a decirlo, pero sí cuando ustedes tienen un juicio se habrán pues dado cuenta que aparece una figura en todos los juicios que hayan podido tener, ¿no?, sean de derecho civil, de penal, de derecho administrativo, de cualquier asunto, habrán visto que hay una figura siempre, que es la figura del procurador, ¿vale? Es una figura que está, ya digo, en todos los juicios y de la cual hoy vamos a hablar, ¿vale? Y para eso tenemos pues aquí un procurador muy famoso en los Juegos de Ferrol, que es Adrián Manibesa. Muy buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, Juan, buenas noches. Bueno, yo creo que empecé bien, ¿no? Adrián, el procurador es como la figura desconocida, ¿no? De los, muchas veces el cliente se queda un poquito, ¿no?, como, bueno, ¿y quién es, qué es el procurador? Entonces, si te parece, empezamos por ahí, ¿no? Sí. Adrián, ¿qué hace el procurador? Es decir, ¿por qué, digamos, en todos los juicios existe la figura del procurador? Bueno, pues en primer lugar, el procurador, la figura del procurador es una figura un pelín abstracta, porque incluso durante la propia carrera de Derecho tampoco te explican exactamente cuál es la figura, que eso es algo que yo en mi época estudiantil eché un poco de menos, porque no hay ningún tipo de... es como una... sabes lo que hace el procurador una vez de que comienzas en el trabajo, en la vida judicial, en la vida del juzgado. Ahí es donde te das cuenta de la labor tan importante que tiene un procurador. El procurador, vamos a ver, en los inicios, antes de que comenzase lo que es la digitalización de la justicia, nosotros lo que son las demandas, las notificaciones se realizaban en papel físico. ¿Qué tiempos el papel? Sí. Yo lo echo de menos. Sí, en algunas cosas sí, en otras se mejoró, pero entonces el cambio fue bastante brusco. El cambio una vez de que entró lo que se llama la plataforma LexNet, que es un programa informático que utilizamos los procuradores, también los abogados, pero bueno, es más nuestra herramienta diaria. Es un programa informático en el cual las demandas dejaron de presentarse de manera física en papel en el juzgado y se empezó a utilizar la vía, lo que es el expediente digital, ¿no? Entonces, la figura del procurador, son muchas las labores que puede realizar un procurador dentro de un procedimiento. Yo tampoco me limitaría a decir es que es la presentación de las demandas y lo que es recoger las notificaciones por parte del juzgado. El procurador, desde mi punto de vista, la figura engloba más cosas. Es como, lo primero, es un apoyo, una mano derecha del letrado director del procedimiento. Entonces, en el juzgado, la labor del juzgado, el letrado, lo que es la redacción de la demanda, la consulta con el cliente, una vez de que termina esa fase previa del abogado con el cliente, el abogado designa un procurador y me envía la demanda. Entonces, una vez de que el procurador tiene la demanda, utilizamos este programa del LexNet para lo que es la presentación de la misma, a efectos de que llega al juzgado de manera telemática por este programa informático que utilizamos. Una vez de que la demanda está en el juzgado, los funcionarios, también lo que son las notificaciones de cualquier resolución judicial en la que haya un procurador, todas las resoluciones judiciales por parte del juzgado se le notifican al procurador. Que pasa a ser como intermediario. Que pasa a ser como un intermediario entre el juzgado y el letrado. Eso sería un poquito lo que es la labor técnica, ¿no? Pero a mí me gustaría también resaltar que la labor del procurador va más allá de lo que es el presento demanda, recibo notificación. Hay una labor muy cercana de lo que es el trato con el cliente a la hora de pues, realizar el poder en el juzgado, cualquier tipo de trámite que haya en el juzgado, la relación con el funcionariado, porque nosotros somos los que convivimos allí, los que estamos en el día a día en el juzgado. Entonces, así, a grandes rasgos, esta sería pues un poquito la función del procurador. Sí, porque de hecho, Adrián, una parte clave es cuando, antes de presentar la demanda o una vez presentada, una parte importantísima, obviamente, es cuando requiere el juzgado que haya un poder, ¿no? Correcto. Ahí, entonces el cliente va a firmar Correcto. ese poder que es el que un poco os habilita, ¿no? Correcto, a hacer los trámites. correcto. El procurador, para intervenir en cualquier procedimiento judicial, necesita estar apoderado por el cliente, es decir, una autorización de poder representar al cliente, porque realmente nosotros somos los representantes legales del cliente en el procedimiento. Entonces, hay dos formas para poder realizar ese poder, o bien se puede acudir a un notario, o bien se realiza, que es lo que diariamente hacemos casi siempre, es el poder apuz acta, que es simplemente
una autorización que te da el cliente para que tú, como procurador, puedas representarlo en ese procedimiento. ¿Qué hace allí mismo el juzgado? Y lo hace en el juzgado, normalmente voy yo con el funcionario y lo hacemos allí, y ese poder nos autoriza para poder continuar y representar al cliente en el procedimiento, poder recibir las notificaciones en nombre del cliente, el procurador al cual le has dado el poder. Que por cierto, a diferencia notarial, pues es sí, gratuito. Sí, ese es el... Bueno, hay más diferencias. La primordial es que es gratuita, pero también la gran diferencia es que el poder apuzacta solo te autoriza la representación a ese procedimiento. Un poder notarial da tranquilidad y podríamos presentar un tema de divorcio, un tema de herencia, un tema... El poder notarial es más amplio, aparte del tema económico, que el apuzacta es gratuito, el notarial no, en este caso. Sí. Digamos que la gente que, pues por las razones que sea, sí, tiene mucha litigiosidad, correcto, tiene muchos asuntos. Ahí ya utilizan empresas, más el notarial. Da una sí, tranquilidad absoluta, ¿no? Sí. Porque bueno, se presenta con cara escrito Exacto. y uno ya se siente tal. Exacto. Y bueno, yo supongo, Adrián, has dicho una parte clave, ¿no? Que todos los abogados hablan de ella, que es la importancia del procurador, digamos, interactuar con el propio juzgado, más allá del exnet, ¿no? Porque el exnet al final... Correcto. Es una máquina, ¿no? Sí, es una aplicación, tal. Pero claro, la parte física, ahí sí que, claro, yo supongo que en un contexto como el actual, ¿no? Donde no es que haya una, digamos, enorme celeridad en los procedimientos judiciales, yo supongo que, claro, habrá muchos clientes que se interesarán por en qué estado está exactamente un procedimiento, y ahí es donde el exnet a veces no da mucha información, sino que la parte física, ¿no? De ir un ser humano a la oficina y que se preocupa por un procedimiento concreto, yo creo que eso ahí es importante, ¿no? A ver, ahora desde que, bueno, a los procuradores hace 10 años solo nos permitían actuar en nuestro partido judicial. Entonces, desde la entrada de la ley Ómnibus, el procurador puede actuar en otros partidos judiciales que no sea el suyo propio. Es decir, mi partido judicial es Ferrol, yo estoy colegiado en A Coruña porque no tenemos colegio propio de procuradores en Ferrol, pero antiguamente solo podríamos ejercer en Ferrol. Con la ley Ómnibus, el procurador pues puede ejercer en en cualquier plaza en la que él quiera. Eso iba al hilo porque Ferrol, lo que significa Ferrol, sí que es cierto que la justicia, bueno, no va excesivamente, no es rápido, no es cuestión de presentar un escrito al día siguiente, tal, pero bueno, Ferrol, yo desde mi experiencia personal, es un juzgado familiar, es un juzgado que yo veo que en relación a otros juzgados no va excesivamente lento, es decir, vamos medianamente bien. Tú presentas una demanda, a la semana, 8 o 10 días tienes una incoación por parte del juzgado, vamos medianamente bien. Siempre mis palabras son hacia el juzgado de Ferrol. Yo trabajo en más juzgados, Betanzos, Coruña, Ortigueira, Santiago, Corcubión, el que sea, pero mis palabras hacia el juzgado de Ferrol me parece un juzgado muy familiar, como decía, con grandes profesionales, tanto funcionarios como fiscales, como jueces, y con un trato, bueno, yo soy de la plaza, ¿no? Es evidente, pero con un trato muy personalizado que se agradece en este trabajo. Es decir, no hay unas... No es claro, Madrid, exacto, ¿no? exacto, no hay como unas paredes aquí estamos, nos conocemos todos, evidentemente, entonces pues tenemos un trato muy familiar y la verdad que da gusto trabajar en Ferrol. No sé, tú también eres letrado, sabes más o menos. Claro, sabes más o menos. Yo suscribo tus palabras porque aún ayer mismo hablé con un amigo porque llevamos temas en Madrid, un abogado de Madrid, que estamos hablando, por ejemplo, del famoso tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Gastos hipotecarios, cláusulas suelo y demás. Y entonces él me decía, bueno, yo le decía la realidad aquí, ¿no? Que, bueno, pues lo que estás diciendo tú, unas semanas, pues como máximo algún mes, pues ya hay una admisión de la demanda. Él me dijo, desde que presentas la demanda hasta que se admite la demanda, no el juicio, ojo, ni la sentencia, hasta que se admite la demanda, 4 años. Madre mía, sí. Eso es la realidad de Madrid. Sí. 4 años, repito. Desde que se presenta la demanda hasta la admisión de la demanda, que es el famoso trámite en que si no hay poder, te requiere y tal, 4 años. Claro, eso no es una realidad aquí. Exacto. Cuando me dicen es que tarda mucho un procedimiento, claro, tarda mucho en relación a... Es que Ferrol relativamente va a una velocidad, yo entiendo que buena. Evidentemente ya con Madrid no nos podemos comparar porque, como bien dices, a 4 años, pero ya sin irnos tan lejos, Coruña, Vigo, que yo tengo pleitos allí, el trámite pues es un poquito más largo que en Ferrol. Es evidente que también son ciudades más grandes, tienen otro tipo son juzgados más grandes, hay más volumen de trabajo, es entendible, la situación es entendible. Pero bueno, eso, yo lo que es en el juzgado de Ferrol, centrándonos en el juzgado de Ferrol, creo que las cosas van bastante bien. Hombre, a ver,
todo se puede mejorar, siempre hay situaciones, pues a veces huelgas de letrados y procuradores, otras veces huelgas de funcionarios, huelgas de secretarios, que eso a veces ralentiza un poquito también lo que es el procedimiento judicial. Pero una vez de que ahora estamos bastante estables en casi todos los ámbitos, yo lo veo que medianamente podemos considerarnos un juzgado que va bien. Sí. Privilegiado. Sí. ¿Y notas alguna diferencia en los ámbitos jurisdiccionales? Es decir, ¿es lo mismo presentar una demanda en lo civil, en lo penal, en lo contencioso, en lo laboral? Es decir, ¿van a parejos o sí, no por el personal, obviamente, sino por el tipo de procedimiento tiende a dilatarse? Por el tipo de procedimiento, sí que es cierto. Nosotros en Ferrol, por ejemplo, tenemos un juzgado de familia, que es uno solo, que es el que tramita todos los procedimientos de familia que realizamos en el partido judicial, todos se tramitan en ese juzgado de familia. Es un juzgado que claro, tiene excelentes profesionales, un juez excelente, una secretaria muy trabajadora, pero claro, son muchos los procedimientos que presentamos ahí. Entonces, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Entonces, porque obviamente, no, como dice alguna gente, no es para bien cuando pasa en familia. No. Entonces, claro, los plazos, pues oye, las vistas las ponen, pues claro, evidentemente son muchos los procedimientos, no hay fechas, es una sola sala, es un solo juez, es una sola secretaria, y ahí sí que puede haber, pues a lo mejor, un poquito a veces, de decir, pues no te digo que vaya más lento, pero bueno, que se pueda... Que hay más atasco. Exacto, que hay más atasco, sí. Luego los procedimientos civiles varían de los penales. Un procedimiento penal, pero ya de por sí se alarga más en el tiempo por su propia naturaleza, evidentemente. Empieza en instrucción, posteriormente vamos al penal, entonces esos procedimientos pueden tener más duración que un procedimiento civil. Pero quitando a lo mejor puntualmente el juzgado de familia, evidentemente no por culpa del juzgado, sino por la situación fáctica de la ciudad y que presentamos, y que al haber solo ese juzgado, pues puede ser que ahí pueda haber un poquito más de retraso, pero bueno, sigo con mi idea de que tenemos un juzgado muy bueno en ese sentido. Hay un ámbito en el que, parece que sí hay atascos a nivel de toda España, que es el ámbito social, pero parece que Ferrol se ha confirmado que va a tener un nuevo juzgado, ¿no? Un tercer juzgado social, con lo cual, irá más rápido, claro. Sí, a lo mejor el ámbito social, yo ahí también sí que es cierto que llevo algún procedimiento, pero es el único ámbito en el que el procurador no es obligatorio. Lo que pasa es que ahora con la entrada del SNET, pues muchos abogados nos utilizan también porque, bueno, somos una herramienta... Cómodo, ¿no? Claro, hay que reconocerlo, más cómodo. Somos una herramienta que ayuda, entonces, pues bueno. Y sí que es cierto que social también es una materia, también pasa en Coruña, como hablábamos antes. En Coruña también está a 4 o 5 años vista los juicios. Social es una materia que... Sí, es una locura, sí. Es una materia que también hay mucha demanda, hay mucho procedimiento, entonces, bueno... yo con los abogados laboralistas con los que trabajo, la idea que tienen también sobre el juzgado de Ferrol es que, bueno, hay sus retrasos, es evidente, pero claro, volvemos a lo de siempre. Si miramos al vecino, pues estamos bien también. Pero sí, es una materia en la que hay bastante demanda, bastante entrada de procedimientos, y entonces, como también en instrucción número 2, por ejemplo, que es nuestro juzgado mixto, es el juzgado donde tenemos violencia de género, tenemos delitos leves, tienen prioridad, sí. Y llevamos el ámbito civil también en instrucción número 2, el ámbito civil que proviene de un asunto penal, ¿no? En donde hay un inicio penal y después hay un procedimiento civil, pues también se tramita ahí. Instrucción número 2 es un juzgado que también acumula muchos procedimientos, y ahí puede haber también algún momento en el que haya algún tipo de retraso, pero yo creo que son circunstancias completamente normales a la vida de un juzgado y al trámite de un juzgado. Bueno, que ahí sería lo ideal, porque por ahora no ha caído, lo ideal sería que hubiese un juzgado especializado en violencia de género, obviamente. Sí, es lo que desearía el propio juzgado de instrucción, supongo, no voy a hablar en nombre de ellos, obviamente, pero supongo que el propio juzgado desearía quedarse solo con las partes penales puras y duras que le toquen por reparto, y que violencia de género fuese un juzgado especializado, como hay en otras ciudades. Sí, porque lamentablemente también de esa materia hay que decir que también hay bastante litigio, entonces, claro, eso... todo en el mismo juzgado, pues también puede a veces producir algún retraso en el procedimiento. Todo lo que fuese ampliar juzgados en Ferrol sería muy buena idea, sí. Bueno, y desde tu experiencia real de trato con clientes, pues, pues todos los días, ¿no? Por poderes, por juicios y demás,
¿Cómo se está tomando, digamos, la gente que, bueno, a pesar de que Ferrol no sea un sitio escalado, es decir, vaya razonablemente bien, pero que a pesar de ello tenga que esperar pues semanas, meses, Sí. ¿cómo se lo toma la gente? Es decir, Sí. ¿se lo toma con resignación, con furia? Sí, hay de todo, y dependiendo un poco del procedimiento, ¿no? Pero ahí también entra un poco la labor que también se le al procurador y al letrado también, que es la de explicar, es decir, la de no limitarte a decir, oye, pues ya saldrá la sentencia o estamos a esperar, a explicar al cliente, si le explicas un poquito también cómo es el procedimiento en sí y por qué estamos esperando a esta fecha o por qué estamos esperando a esta otra, por qué tiene plazo la otra parte para contestar a una demanda, todo eso, entonces, si tú le explicas al cliente un poquito la manera de actuar de un juzgado, al final las personas también nos entendemos. Sí que es cierto que depende del procedimiento y hay personas pues en reclamaciones de cantidad o un tema penal, pues hombre, todo el mundo queremos terminar y queremos llegar exacto, llegar al final del mismo. Pero bueno, yo en términos generales, los clientes aquí, vuelvo a decir, en Ferrol, es gente que normalmente entiende siempre que haya una explicación. A mí me gusta explicar las cosas, tener una relación directa con el cliente e ir explicándole exactamente en qué fase está el procedimiento, porque una persona ajena al mundo jurídico le dices, oye, esto está para sentencia o esto va a bajar de la fase de instrucción, ahora baja al penal y tal. Entonces hay que, si explicas un poquito, pues la gente va entendiendo que es un procedimiento normal y que son plazos judiciales y que realmente ahí los profesionales, que eso también es algo que me gusta explicar, no tenemos mucho que hacer. Es decir, a la hora de fijar lo que dices tú, explicar. Claro, explicar. A la hora de lo que es las fechas de juicios, las resoluciones judiciales, esas las dicta el juzgado en su día a día. Es decir, nosotros ahí la labor termina una vez de que realizamos el juicio y es Y el juzgado, yo supongo que estará encantado de la labor didáctica que pueda acometer los procuradores, sí. Más que nada porque sois un poquito, junto con los abogados, el muro de contención primero. Si fallas eso, la gente iría directamente al juzgado. Exacto, sí. Por esa agradecerá que este primer muro no falle. Sí. Sí. Vale, otro tema que bueno, pues ha resultado un poquito novedoso en los últimos meses ha sido la reforma, ¿no? Las reformas que se han producido en justicia. Una de ellas, si te parece, la vamos a comentar, y es que parece que hay cierta facilidad ya para que entrar por videoconferencia, ¿no? Sobre todo profesionales que no son de la plaza. Yo supongo que esto se ve como positivo, hombre, a los que vienen de fuera de Ferrol, sin duda, pero también cuando uno tiene un juicio fuera de ¿no? del partido judicial de Ferrol, hombre, resulta, ¿no? como más cómodo, ¿no? Mucho más para compatibilizar incluso juicios del mismo día, el poder hacer vía telemática, ¿no? Las participaciones. Sí, aquí, como decíamos antes, hablábamos de la ley ómnibus. Con la entrada de la ley ómnibus y el poder ejercer en cualquier partido judicial de España, evidentemente el tema de las videoconferencias facilita mucho el tú poder ejercer pues en donde sea, en Oviedo, en Barcelona o en Madrid o donde puedas. El tema, yo desde mi punto de vista, es un tema personal. Hay determinados pleitos que yo entiendo que sí que por videoconferencia tú puedes realizar sin ningún tipo de problema. Yo, de momento, como está la situación ahora, como tenemos los medios en la sala a día de hoy, un pleito en el que pueda haber 4 peritos, 3 testigos, la inmediatez, el tema de la vista oral en sala, a lo mejor, como tenemos ahora el sistema, yo no sé si a lo mejor dentro de un tiempo, pues a lo mejor, pero como tenemos ahora el sistema, que a veces da error, a veces no está del todo, no es algo que vaya 100% seguro. Entonces, para audiencias previas, para temas donde no hay excesivamente testificales y tal, está muy bien. En pleitos en los que ya entran ahí sí que, bueno, habría que mejorar alguna puntualización en lo que es eso, el tema de las conexiones, que a veces se corta, entonces, pero bueno. Que por cierto sería cosa asunta, ¿no? Porque sí. los medios materiales, yo creo que vamos cosa asunta, Galicia. Sí, claro. Yo creo que vamos hacia eso, creo que vamos hacia una digitalización de la justicia en casi todos los ámbitos. Eso creo que la línea a seguir es esa. Ahora mismo, pues hoy los medios no son completamente absolutos, pero creo que la línea es que en unos años seguramente los sistemas mejorarán y se podrá ir poco a poco, pues algunos trámites judiciales poder hacerlos por videoconferencias. Como ya empieza, como ya se está haciendo. De hecho, como en muchos otros trabajos, fue la pandemia, ¿no? El gran punto de arranque, ¿no? Cuando empezaron los juicios por videoconferencia, esas conexiones que no ibas, se cortaban. Es que fue una época, por eso nos quedó ahí un poquito ese recuerdo de que, claro,
Eran muchos juicios, a veces se cortaba, se suspendían, pero bueno, a día de hoy los que se realizan medianamente tal, se realizan bien, ¿eh? No es que vayan mal, pero bueno, aún no está el sistema, no es algo que vaya completamente dinámico. Muy bien, Adrián, pues tenemos que poner el punto final a este programa de hoy y agradecerte pues, la gentileza de haber estado aquí en Televisión de Farol. Muchas gracias por invitarme, Juan. Un placer. Bien, amigos, esperemos que les haya quedado más claro pues, esa labor del procurador que ya digo, pues no siempre es visible, ¿no? Salvo que estén muy acostumbrados, ¿no? Salvo que trabajen pues en algo relacionado con la administración de justicia o hayan ido ya muchos procedimientos judiciales, pues es una labor un poquito que a veces queda desapercibida. Esperemos que le haya quedado más clara. Nos veremos la próxima semana aquí en Abogado Responde. Que pasen un muy buen fin de semana.